Papá Dios te cuide, papá Dios te guarde en este hermoso día que nos dio papá Dios para tener un día más de vida. Le envío un abrazo caluroso a cada uno de los que nos están escuchando en este hermoso momento. Y nada, aquí estamos en un capítulo más de este tu podcast imparable, sabiendo que este ha sido el sueño de papá Dios o la asignación de papá Dios en el corazón de mi persona, Denis Rosario, y estamos muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes, donde ustedes me permitan, ¿verdad?, tomarte unos minutitos para estar, no sé, contigo en el carro, limpiando la casa, sentada, relax, lo que tú estés haciendo, lo que tú estés haciendo, te agradecemos de una manera muy amorosa el que nos permitas estar junto a ti en estos mismos momentos y poder hablar y entablar diferentes conversaciones, ¿verdad? De mi parte, como que el poder hablar de diferentes temas. Y como todos sabemos, en este mes, en el mes de junio, hemos decidido dar y honrar lo que es la paternidad en todas las áreas de la vida. Estuvimos hablando de lo que es el papá y la importancia del papá en la vida de sus hijos, tanto del varón como de la hembra de la casa. Y hoy no va a ser la excepción en un tema muy importante, muy hermoso, un tema que ha tocado y ha calado mucho mi corazón, tiene mucho significado, que es hablar sobre lo que es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual para mí personalmente es un tema muy hermoso, de que ha sido para mi vida personal, valga la mucha redundancia, de mucha sanidad, de mucho crecimiento, y ha sido muy necesaria en mi vida. De la misma manera que el mes pasado estuvimos dando ese cariñito a lo que es la maternidad de todas las áreas también, y honramos a la que es mi madre espiritual, que amo con todo mi corazón, a la pastora y apóstol Inés Rivera, que amo y que vuelvo a honrar de una manera muy especial. Pero en el día de hoy yo quiero honrar a una persona que mucha gente, si no van físicamente a nuestra iglesia, mucha gente no lo conocen, no saben quién es físicamente, pero los hijos de la casa sabemos muy bien quién es Papá Yo. Papá Yo es el pastor de la casa, nuestro papá espiritual, una persona maravillosa en todos los sentidos de la palabra, un ser humano muy humilde, muy respetuoso con las hijas de la casa, y ha sido un eje muy importante para mi crecimiento como persona. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia del papá en la vida de una hija, porque el papá es el que le da, ¿verdad?, como que ese empujón de la autoestima de la hija de la casa, es el que le da los bríos para que ella pueda tener una firmeza en quién es ella, esa autoestima de ella como niña, esa validación de la belleza tanto interior como exterior de la niña. Esa parte importante la da papá en la casa. Y yo sé que si yo pudiera tener par de las damas de mi casa, más de las jóvenes de la casa, par de las damas de nuestra casa y de los mismos caballeros, podemos ver que esa función, espiritualmente hablando, papá yo, mire, la hace a la perfección. Y yo quiero honrar a ese hombre, como dice nuestra mamá, que no de mucho coge el micrófono, lo coge, pero cuando lo coge mi hermano, lo coge de verdad, pero hace tiempito que no lo hace. No es una persona que saque fotos, no es una persona que va a estar en público, no es una persona de mucha exposición, pero es tan expuesto para nosotros como hijos que yo necesito honrar a ese hombre de una manera especial, y yo quiero dedicarle este capítulo a él, porque verdaderamente ha marcado la vida de cada uno de nosotros como hijos de la casa, Aposento Alto de Cagua, aquí en Puerto Rico, y ha sido la experiencia más hermosa y la experiencia más sanadora, pero eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así que vamos a estar honrando a esa figura de paternidad espiritual, perdón, que es tan, como hablamos de la maternidad espiritual, tan controversial, que solamente yo soy de las que creo y entiendo que toda persona que la ha vivido y la ha experimentado es la que la puede entender. Todas esas personas que se adentran a la palabra del Señor y tratan de ver la paternidad espiritual más allá de decirle papá o mamá a alguien, y verlo desde un punto de vista de un amor y un pacto entre uno y otro, y una responsabilidad entre uno y otro, verían lo que es la paternidad espiritual de una manera muy diferente. A veces eh,
hablamos y entendemos la paternidad o la maternidad espiritual como ese papá o esa mamá, ese pastor o esa pastora, para el que quiera entenderlo de otro punto de vista también, que va a estar ahí cuando tú lo llamas, para que te pueda aconsejar, para que te pueda esto, pero yo he visto la paternidad y la maternidad desde otro punto de vista también, un punto de vista donde me ha hecho a mí sanar la niña de mi pasado o la niña encerrada dentro de mí por muchas razones y muchas heridas de mi familia disfuncional, que como he dicho en otros lugares, yo no los culpo, cada cual da lo que aprendió y lo que ha decidido dar. Así que siempre que hablamos de mi hogar, yo creo que ustedes sepan que yo honro a mi mamá, que en paz descanse, ¿verdad? Ella falleció, y honro a mi padre, el cual está vivo, y cada uno de ellos dieron lo mejor que pudieron para darme, pero yo hablo desde mi punto de vista como hijo, sin quitarle ni restarle lo importante que ellos fueron y han sido a mi vida, aun cuando mi mamá está muerta, ha sido ahí, fue un punto muy importante en mi vida. Pero he aprendido también que la maternidad y la paternidad, tanto espiritual y ahora reconozco que la natural no es solamente yo como hija esperar lo que ellos me dan, es yo también darle a ellos lo que ellos esperan de mí. Ese mensaje, ¿cómo estás? Buenos días, te amo, estás bien, pudiste hacer esto. Cuando uno conoce una situación, es darle el mismo follow-up que ellos nos dan a nosotros dárselo a ellos, para que no solamente ellos sientan una paternidad porque yo le digo papá, le digo mamá, sino porque mis acciones le hacen ver que para mí emocionalmente y de corazón son mis padres, porque yo le doy a ellos también lo que ellos en muchas ocasiones no nos piden, no nos exigen, pero desearían recibir de nosotros. Y cada hijo da algo diferente, cada hijo es distinto, el amor es parecido, es igual, es semejante, pero cada hijo le da a su papá algo diferente y es como un rompecabezas. Si hay un hijo que no da su parte, pues también el rompecabezas está incompleto. Así que hablando de paternidad espiritual, eso es un tema que me fascina, lo amo y comento lo mismo que comenté en el anterior. A mí ni mamá ni papá me dieron a mí, ni me exigieron, ni exigen que le digamos papá y mamá. Fue algo que salió de mi corazón personalmente. Primero, obviamente, surgió por mi pastora, ¿verdad? Es mi madre espiritual, porque fue la primera que yo conocí por su exposición también a otras iglesias y esa relación que hubo, que fue algo que fue un clic, fue algo que yo no lo puedo explicar. Es como dicen por ahí, cuando te dicen estás embarazada o vas a ser papá, eso como que hace clics y comenzó. Fue algo así. Y cuando hablamos de paternidad espiritual, estábamos buscando que primeramente es un término que en la Biblia no se encuentra de una manera literal, pero sí hubieron y hay unos textos bíblicos que dan pie y que dan referencia a lo que es la paternidad espiritual. Cuando estuve buscando y encontré un escrito muy interesante y le busqué los extractos de específicamente lo que yo deseaba, dice, mira, Pedro llamó a Marcos mi hijo, y eso lo pueden encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Para tú llamar a alguien hijo, significa que tú te consideras padre, aunque explícitamente no esté diciendo yo soy tu padre. Pero Pedro, llamó a Marcos como mi hijo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En Pablo también se refirió a Timoteo como mi verdadero hijo de la fe. Pablo se refirió a Timoteo como mi verdadero hijo de la fe. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. También Pablo, nuestro amigo Pablo, se refiere a Onésimo como su hijo, indicando una paternidad espiritual. Y eso lo podemos leer en Filemón, capítulo 1, versículo 10. Pablo hablando a Onésimo como hijo, indicando una paternidad espiritual. También podemos encontrar en la palabra donde los apóstoles sugieren que son padres espirituales en relación a varias congregaciones.
esas congregaciones que ellos le daban hablando en este 2024, ese feedback, esa llamada, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo están las cosas en la iglesia? Esa ayuda que se le da paternalmente, pues los apóstoles se referían a ellos de esa manera. Vemos a un apóstol Juan en una iglesia donde él estaba supervisando, se refiere a ellos como hijos. Lo vemos, eso lo estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículos 12 y 13, cuando Juan se refiere a sus hijos, a ellos como sus hijos, a una iglesia que él estaba supervisando. La relación de Pablo con la iglesia de Corintios se asemeja a la de padre e hijo, y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 12, 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo, vamos a buscarlo por aquí, capítulo 12, versículos 14 y 15. Y ese texto yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien cómo es que él se refiere. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. ¿Cómo se refiere él hablándole a los corintios? Le dice, son los padres los que buscan y mantienen a sus hijos, no al revés, no son los hijos los que mantienen a los padres. Dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parezca que cuanto más les amo, menos me aman ustedes. A mí ese versículo me impactó mucho de cómo Pablo se refería a cada uno de ellos, refiriéndose a la iglesia de los Corintios. También vemos cómo Pablo le habla en Primera de Corintios 4, 14 a 15, como les escribe de una manera tan hermosa. Yo creo que ustedes le presten atención. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. No les escribo estas cosas para avergonzarlos. Ahí me hago un paréntesis. Me hace ver que hay un momento de amonestación, corrección. Pablo lo que está haciendo es escribiéndole a ellos para una corrección que le estaba haciendo a la iglesia de Corinto. Y volvemos nuevamente, dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados, como amados hijos. Hermoso se oye. Pues aunque tuvieron 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, o sea, él reconocía que aparte de él había otras personas que le llevaban las buenas nuevas y le enseñaban y los corregían en el camino. Pero dice esto, pues aunque tuvieron 1,000 maestros que les enseñaron acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. A mí me gusta Pablo porque Pablo es como que, ahí se está dando la patada, como quien dice, yo vengo donde ustedes, pero no me tomen a mal la corrección que yo lo voy a hacer. Pero para mí, yo necesito advertirles porque ustedes son como mis hijos. Algo parte de mí salieron de mí. Y dice, aunque yo reconozco que hay otras personas que van donde ustedes y les enseñan, pero el único padre espiritual soy yo. Dice, pues me convertí en padre en Cristo Jesús cuando les prediqué las buenas noticias. Él mismo le dice, yo los adopté, hubo una adopción, porque cuando yo les prediqué de las buenas nuevas, yo me convertí en el papá de ustedes. Yo soy el que los voy a proteger y los voy a cuidar y yo estoy aquí para eso. Dice, un padre espiritual es aquel que enseña, corrige, dirige y es responsable de la madurez espiritual de aquellos a los que tiene a su cargo. Nuestros padres naturales, los naturales, tienen como responsabilidad el cuidar, alimentar, proteger, enseñar a sus hijos a crecer y a convertirse en gente independiente y que puedan ser útiles a la sociedad, ¿verdad que sí? Como papá, la responsabilidad es enseñarles. ¿Qué les enseñan? Bueno, a mover el dinero, a cómo ser unos buenos hijos, a cómo ser buenos padres, cómo ser unos buenos trabajadores, cómo ser gente para ser útiles en la sociedad, ¿verdad que sí? La moral, lo espiritual, la responsabilidad que ellos tienen como hijos para unos futuros padres o unos futuros responsables de esta sociedad. Para eso es que los padres los enseñan, pero el padre espiritual tiene como responsabilidad también cuidar, también alimentar, también protegen, pero a diferencia
El padre espiritual es el responsable de enseñar a sus hijos a depender totalmente de Dios, lográndole a través de sus enseñanzas, trayéndole a sus hijos una madurez espiritual. Las enseñanzas que les traen a sus hijos les enseñan a crecer espiritualmente. A diferencia del padre natural, que lo que enseña y su responsabilidad es que sus hijos sean unos hombres y mujeres independientes, el padre espiritual nos enseña a depender de Dios, no a depender de ellos. La responsabilidad de un padre espiritual es llevarlo al conocimiento pleno de quién es Dios, darle el alimento espiritual, el cuidado espiritual, las enseñanzas espirituales necesarias para que ese joven, esa joven espiritualmente se convierta en un hombre o una mujer espiritual, o sea, haya una madurez en la vida de esa persona y esa persona reconozca y entienda que depende totalmente de Dios. Esa para mí es una de las explicaciones más hermosas y de las explicaciones más rápidas, sencillas, de lo que yo he podido aprender en estos años de lo que es la vivencia de una maternidad y de una paternidad espiritual, cuál es el eje principal en este día que estamos oyendo esto sobre honrar la paternidad espiritual. Yo quiero terminar hablándole de mi experiencia, mi vivencia de lo que es la paternidad espiritual. Y yo voy a volver a repetir, hay cosas que tú no las entiendes si tú no las vives. Hay cosas que aunque tú no quisieras vivirla, no la vas a entender. Si ya tú tienes un concepto mental de que esto es de esta manera, punto y se acabó. Y no nos damos la tarea de arrodillarnos y decirle, Señor, esto es real, esto, enséñame tú lo que yo aprendí un día que se diría desde para desaprender, quitar lo aprendido para tener la capacidad de aprender algo nuevo. Yo no estoy quitando y no estoy pidiendo ahora que si usted no cree en la paternidad espiritual, ahora usted venga a creer en la paternidad espiritual porque yo lo dije. Lo que también yo quiero hacerle entender es que tampoco usted diga la paternidad no existe porque usted no la ha vivido, pero yo sí la he vivido. Esa es una grande diferencia. Algo que yo he aprendido en este camino es que yo no puedo juzgar lo que yo no conozco, pero no le puedo quitar a alguien lo que la persona ha vivido. Más fuerte es una experiencia vivida que lo que otra gente te puedan enseñar. Mi concepto personal. Así que, como hemos estado hablando y como había hablado en otras, ¿verdad? En otros audios, eh, yo he vivido en una familia muy disfuncional, como le he dicho. Pero mi papá es una persona la cual amo con todo mi corazón. Honro a mi papá, don Eugenio Rosario. Eh, Mi papá tiene una condición mental. Mi papá viene de ser veterano de la guerra de Vietnam. Si mi mente no me es infiel, de la guerra de Vietnam. Así que emocionalmente hay ¿verdad? Unas cosas pues, de psicológicas, emocionales en su vida. Tiene un diagnóstico de esquizofrenia y pues el que conoce esa enfermedad pues sabe que es un poquito difícil de vivirla. Pero mi papá, una de las cosas que yo honro de él y espero no ser malentendida es que como un proveedor, es excelente proveedor en mi hogar. Fue un excelente proveedor cuando vivió en mi casa. Yo no puedo decir que a mí me faltó nunca nada, porque papi es de los que si hace falta un pote de espagueti, él no te va a venir con un pote de espagueti, te viene con una caja completa de pote de espagueti. Si tú le dices hace falta esto en la casa, mi papá es de los que vienen con abundancia. Él trae de más, que tú dices, oh my God, no era para tanto. Si tú le pides un pote de sal, créame, te va a traer más de un pote. En ese aspecto que también es muy importante para el crecimiento de nosotros como hijos, su provisión siempre estuvo ahí. Mis cosas de la escuela, mis uniformes de la escuela, mis medicamentos, todo lo que yo necesitaba, lo que se necesitaba en la casa, el agua, la luz, toda esa área física, económica del hogar, eso siempre estuvo. Pero esa conversación, papá, yo nunca la tuve. Esa, como estábamos hablando el sábado, ¿verdad? En el episodio anterior, ese, ok, hija, lo hiciste bien, eso de avalar lo que tú haces,
nunca estuvo, me acuerdo haberlo visto en una grabación, nunca estuvo en una grabación, nunca estuvo en un cumpleaños, nunca estuvo en una despedida de año, nunca estuvo en mis predicaciones, él nunca ha estado. Yo no te puedo decir que mi papá ha estado en momentos importantes de mi vida, pero cuando yo lo he necesitado, mi papá está, y eso para mí es muy importante, y yo sé que mi papá me ama sin expresarlo, y yo sé que yo lo amo probablemente hasta más de lo que yo puedo creer que puedo amar a mi papá. Pero no hace más que cuando yo conozco y vengo, ¿verdad? A lo que conocer a Papá John, esa parte de mí era tan necesaria porque yo tenía un concepto de padre y de madre, de este hombre y mujer que vivían en la misma casa y todo el tiempo estaban peleando, donde las palabras incorrectas eran las que, ¿verdad? Las que predominaban en la casa, donde todo era lo que él dijera, punto, y se acabó, y donde no había esa relación con papá. Eso no existía. Yo me acuerdo que cuando eran mis vacaciones, yo todo el tiempo estaba sola en mi casa, porque mi papá se iba, estaba cerca de la casa, pero no estaba aquí. Aunque yo te puedo reconocer que cuando me enfermaba, el que me llevaba a médicos era papi, el que me compraba las cosas de la escuela era papi, todo era mi papá. Esa parte, pues yo, es como una mezcla de lo que quiero decir, pero esa parte emocional, sentimental, que mi papá algún día me abrazara, yo creo que si mi papá me ha abrazado una vez en su vida, ha sido mucho, pero no me atrevería a decir que no me ha abrazado, pero hasta donde yo tengo un recuerdo, no. Lo mismo que me pasó con mami, mi mamá, yo nunca tengo un recuerdo de que mi mamá me haya abrazado, ni nunca de ambos yo he podido escuchar un te amo de parte de ellos. Pero cuando yo llego, que conozco a Papá John, hubieron muchas cosas que papá hizo que sirvieron para sanar lo que para mí es visualizar lo que es un padre. Y eso me ha hecho ser y ver, perdón, lo que es el matrimonio desde otro punto de vista. Sí, usted escuchó bien lo que dije. Cuando yo conozco a Papá Joe, la visión de lo que es mi ser padres, porque yo veo cómo él es con mi pastora, cómo él es con nosotros como hijos, cómo es él con sus hijos naturales, cómo él es sin decir aprende, pero cuando veo aprendo. Pues ha sido un momento muy importante de mucha sanidad. Entonces, eso me hizo ver también el matrimonio desde otro punto de vista, porque veo entonces lo que yo requeriría de la persona que está a mi lado. Antes yo podía ver el matrimonio desde otro punto, pero al sanar en unas áreas, yo puedo decir, pues yo como mujer puedo pedir esto a la persona que algún momento papá Dios ponga a mi lado. La primera vez en mi vida que yo tuve una conversación de padre e hija fue con mi padre espiritual, donde él pues se reunió conmigo, me llevó a la oficina y lo más que amé de él fue la expresión de habla lo que tú necesitas hablar y yo voy a estar aquí y que literalmente yo pudiera hablar al punto de llorar y expresar todo lo que yo sintiera, estuviera yo bien o no estuviera bien, y verlo a él, que él sencillamente se quedó callado frente a frente de mí y escuchando todo lo que yo dijera sin ningún tipo de gesto de estás mal, no estás mal, de esto, y que al final de mi llantén y de mi conversación y de yo ser, exponer lo que yo sintiera, escuchar que él me dijera, entiendo lo que sientes y estoy aquí. Y como que avalar, como decir, entiendo lo que estás sintiendo.
y que luego de avalar, de acentuar y de decir esto, te entiendo, te comprendo, estoy contigo, y luego de una manera sutil ir dirigiendo las áreas erróneas para verlas desde el punto de vista erróneas de mi parte sin quitar la validez de lo que yo estaba sintiendo. Y esa parte fue wow. Yo voy a decir, por fin tuve una conversación con un papá. Cuando, ¿verdad? Hay un muchacho que a mí me gusta. Y espero que, no, que nadie le envíe bueno, el muchacho ni sabe quién es, así que hay un muchacho que a mí me gusta y el poder llegar un día a la iglesia y que se terminara el culto y decirle, papá, tengo que decirle algo y decirle, papá, hay un muchacho que me gusta y esa conversación así como dicen por ahí, como que esa cosita como papá me gusta, se llama así, él es así, y verlo a él emocionado y que después me dice, ajá, yo tengo que verlo, esa parte puedo vivirla con él también, el que cada culto que él llega lo hace conmigo, pero lo hace con todos mis hermanos de la iglesia, pero como la que estoy hablando soy yo y la emoción es conmigo, pues yo puedo decirle ese que de muchos años de mi vida, ahora yo puedo recibir lo que es un abrazo de un padre y de que me eche la bendición y que me diga Dios te bendiga y que siempre me pregunta, porque no hay día que él no me ve y me pregunte ¿cómo estás? Y está bien pendiente de lo que yo hago, porque a veces me hace unas preguntas que yo digo, este está velando mis estatus del celular. Y eso a uno como hija lo llena mucho. Por eso hay personas que a mí me pueden decir, tengo alguien que no cree en la paternidad espiritual y no es que me la critica, pero tampoco está muy de acuerdo conmigo y yo pues respeto la opinión de ella, pero es algo que yo estoy viviendo y es algo que a mí me ha sanado y es algo que Dios ha utilizado para sanar muchas heridas. Y cuando tú hablas con mucha de la gente de nuestra iglesia, por ejemplo, porque es el ejemplo que puedo dar, porque es la que estoy viviendo, hay mucha gente que han sido sanados por una paternidad hermosa y por una maternidad hermosa. Y yo creo que Dios utiliza muchos vínculos, muy distintos vínculos, para Él hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y yo puedo decir que hay mucho de mí, de lo que es para mí la visión de un esposo, lo que es la visión de un padre, lo que es la visión de un hombre, lo que es la visión de un pastor, ha sanado y ha menguado gracias a la paternidad espiritual. Gracias a ese abrazo genuino donde tú ves este respeto que él tiene para con sus hijos, pero a la misma vez esa libertad de decir es que esta es mi hija, sin este miedo, ¿verdad? De que alguien pueda pensar mal, porque es que él ve con hijo y uno como hija no puede ver ese gesto de otra manera que no sea algo bien paternal y bien hermoso. Y yo honro lo que es la paternidad espiritual porque es la que yo he vivido. Puedo reconocer y saber que hay mucha gente que han vivido la paternidad o la maternidad espiritual desde un punto de vista abusivo y han visto unas cosas que no son las reales, pero yo no puedo encasillar todas las experiencias por las experiencias lamentables que hayan pasado otra gente. Yo puedo hablar de mi experiencia en lo que es la paternidad espiritual y ha sido una de las experiencias que hoy en día a mí, a Denis Soraya Rosario Rodríguez, me tiene en pie, me hace ser la mujer segura que soy hoy, me hace ver de que hay hombres que son buenos, que hay hombres que saben decir te amo, que hay hombres que saben abrazar, que hay hombres que saben valorar a una mujer, que hay hombres que saben escuchar y que hay hombres sanos y respetuosos gracias a una paternidad espiritual, donde yo puedo decir, yo tengo un padre espiritual que es por mí y cual yo sé que también soy por él en lo que él necesite de mí. Así que la paternidad espiritual es un tema muy hermoso, que es una realidad en la vida y que bíblicamente, como dije al principio, no está escrito de padre espiritual, pero hay referencias donde hubieron hombres de Dios que se referían a las iglesias, que se referían a las ovejas que tenían como hijos, porque ellos tenían esa relación y había ese tipo de amor.
no hay en la Biblia la frase tu padre espiritual o tu hijo espiritual, pero sí hay una referencia muy marcada de lo que es una paternidad espiritual, que no es otra cosa que un sentimiento y un amor que hay entre dos personas de padre e hijo, más allá de lo que es la sangre y lo que es un apellido. Para mí ha sido uno de los mejores regalos que papá Dios me ha dado, el ver la figura de un hombre encerrado en un padre espiritual que ha sanado mi corazón, y yo puedo ver al hombre, a la figura masculina, desde una manera y una perspectiva mucho más hermosa de lo que yo tenía, que era un hombre gritón, un hombre maltratante, un hombre seco, un hombre aislado, un pastor solamente machista, o un pastor que solamente era para darle pero no recibía, o de un pastor que también veía a la mujer como de otras maneras. O sea, hubo muchas cosas que yo pude sanar gracias al lugar en donde estoy, por el Padre espiritual que papá Dios me regaló, y cada día esperando en papá Dios ser la hija que ellos desean que yo sea. Así que papá Dios te bendiga, que papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que ese Padre celestial te dé un abrazo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no te suelte y haga ver a un papá desde otro punto de vista, y que podamos sanar muchas de nosotros la visión que tenemos de un padre, porque hay hombres que son bien padres realmente. Así que nos vemos en el próximo capítulo de esta serie tan hermoso que es paternidad en este mes, y no se pierda ni un capítulo. Y vuelvo y repito, si a usted le gusta lo que está escuchando, dele like por Spotify o por YouTube y compártalo con alguien que usted sepa que puede ser de bendición, para que tanto en Spotify como en YouTube este mensaje pueda ser mayormente expandido gracias a su like, y porque pueda compartirlo con otro. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda vida que escuche este mensaje en el día de hoy y tenga una distorsión de lo que es la paternidad y lo que es un padre, pueda recibir en el nombre de Jesús una sanidad en su corazón, y pueda ver que también allá arriba hay un Padre celestial que puede sanar toda herida y toda visión errónea de lo que es un padre, porque padre es un regalo hermoso que Dios nos regaló. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Que papá Dios te bendiga, papá Dios te guarde, y solamente recuerda, usted y yo fuimos creados por un Padre celestial con las herramientas suficientes para ser mujeres imparables en el nombre de Jesús. Muchísimas bendiciones.